En esta ocasión, además de el cordial saludo que siempre le envío a los estudiantes de los ERES, me he propuesto hacer este video adicional que no está incluido en ninguno de los temas de nuestro curso de metodología de la investigación, pero que se me hace muy pertinente en el sentido que les va a servir a los estudiantes para poder sobrepasar eh, de una manera más sencilla ese karma, si pudiéramos decirlo así, que tenemos los estudiantes universitarios cuando nos dicen que nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro informe, no necesariamente el de la tesis o el del trabajo de grado, sino cualquier entregable que tengamos que hacer dentro del curso, debe tener referencias y que esas referencias deben estar concordantes con una normatividad que es la norma APA. Yo le soy sincero, yo no, yo a través de toda mi experiencia académica eh, me volví como más experto en referenciar con normas y con TEC que con normas APA. De hecho, porque las normas APA, ustedes saben que la palabra, la letra P significa, tiene referencia a algo de psicología. Entonces esas normas APA como que se dividieron en dos, por lo menos es la sensación que yo tengo en Colombia, que muchos expertos o muchos académicos de ciencias básicas referenciaban con la normatividad y con TEC y las profesiones que tenían que ver con aspectos sociológicos como la psicología, el trabajo social, la antropología, etcétera, etcétera, referenciaban con normas APA. Sin embargo, algunos institutos, yo conozco de primera mano, por ejemplo, que en ciertas decanaturas, creo, no podría decirles si en todas, pero en ciertas decanaturas de la Universidad de los Llanos se exige la referenciación y CONTEC. Pero sé, por ejemplo, también que la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, referencia con normas APA. Sé que la Uniminuto adoptó la referenciación con normas APA. Y pues igual lo que vamos a ver a través de este video aplica para normas APA o normas ICONTEC. Entonces tenemos nuestro documento en blanco ya en, la, en el tema 4, cuando hablamos del marco referencial, yo les puse en el PDF, aunque no lo toqué en el video para no extender la presentación, pero sí puse en el video unas fichas bibliográficas que la verdad, yo las utilizo cuando voy a hacer proyectos de investigación. Entonces, estas normas, estas fichas bibliográficas lo que me sirven es para tener a la mano el texto de donde estoy sacando la referencia y el tipo de referencia que voy a tener. Entonces, en esta ficha bibliográfica dice ejemplo de una ficha con una idea. Entonces, en la parte superior que en este momento está resaltado, está el autor o el sitio o la dependencia de donde estoy sacando la idea y en la parte inferior de la ficha tengo la idea que voy a ingresar en mi proyecto. En el segundo caso tenemos ejemplo de una ficha bibliográfica con una cifra. Es igual, en la primera parte que estoy resaltando en este momento está el autor y en la segunda la cifra que quiero resaltar en mi proyecto. La tercera, el tercer ejemplo dice ejemplo de una ficha bibliográfica con una idea y una opinión. Está el autor en la parte superior y está la idea y la opinión que yo como autor tengo sobre esa idea. Y en la última, hay creo que unos cuatro más de ejemplos en el documento, pero pues precisamente lo dejé abierto
para en este video tocar el tema de por qué esas fichas bibliográficas tan importantes cuando estamos elaborando el marco referencial o el marco teórico. El último ejemplo es una ficha bibliográfica con una idea analizada. Está el autor y está la idea que quiero ingresar dentro de mi proyecto de grado o dentro de mi entregable, totalmente analizada. También en el apartado del tema 4, ahí específicamente cuando voy a referenciar eh, textual del autor, que vamos a tomarlo en este ejemplo como si esta idea fuera la referencia textual y la opinión es una autoría de la persona que está elaborando el informe. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo hago yo? Yo cojo estas fichas, las corto con tijeras y las dejo encima de mi escritorio, comienzo a elaborar mi proyecto y las fichas las utilizo para comenzar a referenciar. Entonces, me voy a mi documento en blanco, que ya lo tengo aquí abierto, y comienzo a escribir un párrafo de lo que queramos hablar. Vamos a hablar en el caso de la tesis de maestría mía que hice un análisis de Pestel, un análisis externo sobre la situación industrial y comercial de la región de la Orinoquía, entonces comienzo a hablar de esa región. Cuando llego al apartado que quiero referenciar, entonces me voy a mi ficha bibliográfica y escribo lo que quiero referenciar. Entonces, aquí en este caso, le doy cortar y pegar, teniendo claridad que esta construcción es mía, ¿no? No estoy tomando una referencia textual del autor y en eso quiero ser bastante claro. Es muy importante que lo que usted escriba en su proyecto sea autoría suya. Pero como esta idea, y yo les podría decir que en la construcción de un documento, cualquiera que sea, es muy poquito, de hecho los únicos que lo hacen son los doctores, los que están haciendo un PhD, los que están estudiando un doctorado, el resto de ahí para abajo yo creo que todos los escritores sacamos las ideas de diferentes partes, por eso es tan importante la referenciación. Entonces, como esta idea no es mía, yo tengo que referenciarla. En este caso, me voy a la normatividad que les entregué en el tema 8 y en la normatividad me dice que es una ficha donde el énfasis está en lo escrito, no en el autor. Entonces, como está en lo escrito, después del punto es donde voy a ingresar mi referencia. Entonces, vean lo bonito y lo sencillo y las herramientas que nos da el Office, que son extremadamente robustas y que nosotros no nos preocupamos por aprender y por eso a veces tenemos tanto trabajo adicional. Le doy clic en referencias. Como estoy haciendo el video directo de la pantalla, se me demora un poquitico. Entonces le doy clic a la pestaña referencias y aquí yo quiero resaltar dos sectores de la barra de herramientas. Este sector ustedes seguramente no lo van a tener en su formato de Word. Yo estoy utilizando Word 2016, sin embargo esto está en 2007, 2010. Esta primera parte es un repositorio que se llama Mendeley, tengan cuidado con este nombre, obsérvelo muy bien, Mendeley, que es un repositorio académico que usted puede inscribirse, es gratuito. Yo les recomiendo que se inscriban con el correo .edu porque así les deja de llegar, no llega una propaganda, es una licencia gratuita, si quiere comprarla premium, cómprela. Cuando ustedes se vinculan a Mendeley con su correo personal, comienzan a bombardearlo con publicidad para que compren la versión premium. Cuando ingresan con su correo .edu los dejan tranquilos, por decir de alguna manera. Pero este es un repositorio académico importantísimo. Este repositorio lo usan
las personas que están estudiando un doctorado, porque en un doctorado la primera revisión de su documento le dicen debe tener por lo menos 240 referencias. Y entonces yo leer 240 artículos científicos o 240 capítulos de libros o 240 libros en 2 meses es bien difícil. Entonces es apenas una de los repositorios académicos a los que podemos ingresar. Pero entonces este apartado ustedes no lo van a tener hasta que no se vinculen a la cuenta Mendeley, no lo van a tener. Pero des en cuenta que ustedes se vinculan a este repositorio y él hace la migración directamente a Word y en Word les va a aparecer el repositorio para que ustedes puedan referenciar. Pero nos vamos a concentrar en esta segunda sección de la barra de herramientas. Esta es la pestaña de referencias y esta es la barra de herramientas en esta segunda sección, que esta sí la tienen ustedes en su barra de herramientas de Word. Aquí dice insertar cita, administrar fuentes, estilo APA. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es insertar una cita y si yo le doy clic a esta pestaña, entonces ella me va a desplegar todos las metodologías que hay para referenciar. Aquí está APA sexta edición, Chicago decimoquinta edición, GB 7714, GOS, Harvard, IEE, ISO 690, MLA, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a referenciar, tenemos, si no está predeterminado, que creo que sí está predeterminado en todos los archivos de Word, igual buscamos APA sexta edición y le damos clic y ahí nos va a quedar. Eso significa que las citas que ingresemos a través de esta barra, de esta sección de la barra, nos van a quedar con la referencia que exige APA sexta edición. Entonces, imagínense en todo el trabajo que usted se puede ahorrar. Entonces, le decimos insertar cita y me dice agregar una nueva fuente. Yo le doy clic a agregar una nueva fuente y me aparece en esta pestaña tipo de fuente bibliográfica, si es libro, si es una sección de libros, si es un artículo de revista, artículo de periódico, acta de conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, representación, película, entrevista, patente, caso judicial o varios. Entonces, démonos cuenta que yo en el primer ejemplo de ficha bibliográfica, aquí, a ver qué, no me quiere pasar al otro, de pronto por lo que está abierta. Pero aquí no es un libro. Departamento de Desarrollo de Programas para la Capacitación y el Aprendizaje, Programa de Capacitación para Docentes, primera fase y anexos, Colombia SENA. Entonces es un informe, puede ser, no sé, una ponencia. Entonces por eso yo le voy a dar aquí cuando me dicen insertar cita, le voy a dar, pero voy a hacer algo acá primero para no enredarme porque no me deja pasar cuando la pestaña está abierta, no me deja pasar a otro documento. Entonces tengo que tener aquí la referencia que voy a ingresar. Yo les digo, lo hago normalmente con fichas de papel impresas encima de mi escritorio, pero pues en ese momento de hacer el video no lo tengo así. Entonces, vamos a darle aquí otros clics para poder copiar y pegar sin ningún inconveniente. Entonces, me paro donde voy a insertar la cita, le digo agregar nueva fuente, y aquí sí me va a dejar. Entonces me dice autor. Voy a tener inconvenientes acá, bueno. Entonces, autor le ponemos C.
le ponemos SENA. Decimos que el SENA es un autor corporativo. Título del proyecto, el problema es que no me deja verlo acá y no lo tengo escrito, entonces nos vamos a inventar uno, informe de, recuerden que no es, el título no va en mayúscula sostenida, entonces informe de presentación de la ponencia en investigación, por decir algo. Título de la publicación. Otra voz, estoy equivocado y aquí como es un autor corporativo, entonces el título del autor corporativo es SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje Título de la publicación, aquí sí metemos informe de ponencia en investigación. Año, 1997, año de la publicación. Mes, septiembre, por decir algo. Debemos tener esos datos muy bien. Día 23, ciudad, Bogotá. Provincia o estado, distrito capital, porque no es ni un departamento ni nada. Distrito capital, país o región, Colombia, y editorial, SENA. Entonces le doy aceptar y me aparece la referencia tal y como la pide la norma APA, y hay un hipervínculo para después crear la bibliografía. Entonces, vamos a seguir con otra ficha bibliográfica. Aquí recuerden, o sea, no voy a entrar a enseñarles las normas APA porque el libro es bastante denso, bastante pesado. Yo les envío un resumen que a mí me parece que ese resumen les puede servir muchísimo en el tema 8. Lo esencial, ahí está cuando la cita tiene ese con énfasis en el autor, cuando la cita es con énfasis en el texto, cuando la cita es textual, cuando la cita es textual corta, cuando la cita es textual larga. Ustedes deben leer eso, yo no se los voy a explicar en un video, deben leer el documento, pero acá quiero hacer 2 o 3 ejemplos para que ustedes vean cómo se referencia directamente en Word. Entonces vamos a suponer que esta es una cita textual corta. Entonces tenemos la opinión y esta es la idea principal. Entonces vamos a referenciar primero la idea principal. O sea, vamos a suponer que esta es la cita textual que vamos a referenciar. Entonces le damos clic. Esta es la cita textual. Recuerden que cuando la cita es textual, de menos de 40 palabras debe ir entre comillas. Y después de la cita textual, ahí va nuestro análisis o la opinión, que este análisis ya es construcción del autor. Entonces lo ingresamos inmediatamente después de la cita, y como esta cita, aquí tenemos que devolvernos y decir que no es justificado a la derecha, sino que la justificación es, toda la justificación es a la izquierda. Vamos a ver códigos ocultos.
y aquí nos aparece que hay una serie de perdón, control Z, listo. Le hemos dado una serie de enter acá y por eso es que nos aparece sin justificación el texto. Entonces nos vamos donde estamos dando cada enter y organizamos nuestro texto. ¿Sí? Entonces recuerden que esta parte es una cita textual. Entonces, como es una cita textual, nuestro énfasis debe estar en el autor. Nos devolvemos y nos damos cuenta que hay tres autores, Alberto C., Hernando B. y Fernández J. Alberto C., Hernando B. y Fernández J. Entonces, le damos insertar referencias, perdón, la pestaña de referencias, le damos aquí insertar cita, entonces nos aparece la cita que ya insertamos y nos dice, ¿va a ser del mismo autor o agregan una nueva fuente? Agregamos una nueva fuente y nos dice, cuando son varios autores, aquí esta pestaña nos aparece, aquí sí es una libro, sección de libro, artículo periódico, actas de conferencia, informe. Esto vamos a decir que es un informe. Entonces, aquí podemos escribir el nombre cuando es un solo autor. Cuando son varios, le damos editar y nos da apellidos. Entonces, el primero es Alberto, siempre va en mayúscula. Alberto, nombre, C, y le decimos agregar. ¿Sí? Aceptar. Vamos a agregar otro que es Fernández J. Fernández J. Se cuenta que yo no le pongo ni coma ni nada y le doy agregar, aceptar y el último pues no recuerdo en ese momento cómo se llama, pero vamos a inventarnos un nombre, Ospina, Ospina F. Le damos agregar y aquí nos aparece que son tres autores, le damos aceptar y entramos. ¿Es un autor corporativo? No. Título de la obra o título del informe. Informe. Recuerden que el título del informe no es en mayúsculas. Informe final de investigación tiene que tener el título del libro del informe a la mano. Informe final de investigación, año 2012, el año de la publicación, editorial Universal, Ciudad México, no recuerdo la cita cómo está. Entonces, le damos aceptar y nos aparece la referenciación tal y como nos la pide la norma APA. Como este texto queda aquí pegado, vamos a quitarle aquí los códigos ocultos para no confundirnos. Perdón, pero aquí dentro del código oculto tenemos que organizar. Entonces nos aparece Alberto Fernández Ospina 2012. Ojo, esta referenciación de Alberto Fernández Ospina es cuando ponemos el énfasis en el texto. Como aquí estamos poniendo el énfasis en los autores, entonces tenemos que antes escribir una frase como la que sigue. Bueno, antes de eso, cuando yo resalto la referencia, ustedes se dan cuenta aquí, me voy a salir, la resalto, inmediatamente me aparece una pestaña aquí. Entonces, al darle clic en esta pestaña, me dice editar cita, editar fuente, convertir cita en texto estático. Entonces yo le doy convertir cinta
texto estático para hacer algo que ya les voy a decir. Entonces, como aquí esta parte que está en comillas, se supone que es la cita textual de lo que dijeron Alberto Fernández y Ospina en su informe, entonces yo aquí digo, como mencionan, como mencionan, Alberto, quito el paréntesis, Fernández y Ospina, y aquí pongo el paréntesis, así es como se debe citar cuando el énfasis se hace en el texto, como mencionan Alberto Fernández y Ospina, 2012, una empresa debe tener una serie de valores que guíen su actividad a semejanza de las personas. Esto es muy importante ya que las personas que forman parte de la empresa tendrán un lenguaje común para desenvolverse, etcétera, etcétera. Y al final pongo un punto y debo decir la página de donde la tomé. Entonces le pongo página 73 y me queda la referenciación en las normas APA. Aquí recuerden que cuando le doy clic a la pestañita, convierto el texto en un texto estático para poderlo manipular, para que me quede la cita como debe estar. Vamos a tomar otra cita eh, que es cuando la cita tiene más de 40 palabras. Entonces vamos a suponer que esta cita textual es una cita textual de más de 40 palabras. Vamos a nuestro documento, le damos clic. Recuerden que ahorita vamos a arreglar absolutamente todas las normas APA de las que me acuerdo, porque esa es otra cosa, hay que tener como el manual a la mano para saber cuestiones como el interlineado, el tipo de letra, las márgenes, todo eso hace parte de una buena referenciación en normas APA. Yo no me las sé de memoria, no me parece necesario, por eso yo nunca les pregunto a ustedes nada de memoria. Yo intento siempre tener ese tipo de herramientas a la mano para poder entregar buenos trabajos. Entonces, esta cita es textual. Entonces, como es textual y tiene más de 40 palabras, yo recuerdo que tenemos que meterla entre comillas. Esa es como la clave en normas APA cuando la cita es textual, cuando la estamos tomando textualmente de algún documento. Tiene más de 40 palabras, entonces aquí decimos, vamos a referenciar. Entonces nos vamos a la pestaña de referencias, le damos insertar cita. Entonces nos dice Alberto Fernández, que fue esta segunda referencia, y Sena, que fue la primera, nos dice agregamos nueva fuente, vamos a agregar nueva fuente. Entonces aquí decimos que es una sección de libro. Entonces nos dice autor. Para mayor seguridad yo puedo editar así sea un solo autor. Entonces yo le pongo en mayúscula Serrano, Serrano J, sí, en mayúscula, agregar, aceptar y nos queda Serrano J. Autor corporativo no. Entonces, manual de metodología de la investigación, que queden las tildes como son, primera edición.
Año 2005. Aquí sección de libro no. El autor, aquí entro a confundirme, tendría que tener a la mano el- la norma APA. Entonces dejémoslo así, como libro, porque es un manual. 2005, Ciudad Villavicencio, editorial Aunar. Entonces le doy a aceptar. Nos aparece la referencia, pero como es una cita con énfasis en el autor, entonces le doy aquí convertir cita en texto estático y lo escribo de la siguiente manera. El profesor de investigación, eh, perdón, voy a quitar aquí códigos ocultos, quito el paréntesis, Serrano en el 2005, en su manual de investigación, coma, enseña, enseña dos puntos, enter, porque me dice que el manual, recuerdo que me dice que cuando la cita es textual y tiene más de 40 palabras, yo la pongo entre comillas, la pongo en un párrafo totalmente diferente a donde estoy escribiendo. Ese párrafo debe tener sangría. Insertar párrafo. Entonces me dice sangría debe tener 5 espacios. Perdón, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios y aceptar. Pero perdón, sangría en la primera línea. Me dice especial y yo le digo en la primera línea, le doy enter y aquí también debe tener sangría en la primera línea. Entonces me dice sangría, 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y en la primera línea y le doy enter. Aquí es porque hay un enter que está en código oculto. Listo, ya lo devolví. Entonces, las normas APA nos dicen que el tipo de fuente es Times News Roman. No me dio la T. Tahoma. ¿Dónde está? S. Teams New Roman. Tamaño de fuente 12. Interlineado. Me dice aquí espaciado. No, 0. Interlineado 1.5. Aquí nos queda. Bueno, las márgenes no las voy a tener en cuenta, pero les quiero resaltar esto. Entonces, este primer párrafo, estoy diciendo que la modernización de la capacitación, etcétera, etcétera, lo tomé de un documento SENA 1997, como mencionan Alberto Fernández y Ospina. En el 2012, una empresa debe tener serie de ta. Esto es, lo saqué en página, que la tilde me queda para el otro lado. Página 73, el profesor de investigación, perdón, Serrano 2005 en su manual de investigación enseña. Bueno, hay que tener en cuenta que en la misma frase no podemos decir investigación e investigación, pero eso pues ya lo podemos ver en el documento.
Entonces, esta es una cita con énfasis en el autor, por eso volvemos el texto estático y lo podemos manipular y nos dice que tiene que ser en unos párrafos aparte y con un interlineado menor. Entonces aquí yo el interlineado de este texto lo hago, lo hago a una línea. Entonces, ahí les he demostrado a través de la herramienta Word, des en cuenta que lo único que yo tengo que tener en mis fichas bibliográficas, ya se dieron cuenta en papel encima de mi escritorio para poder llenar para poder citar y referenciar mi documento, pero que el Word nos quita muchísimo trabajo y lo más importante es que al final nos vamos otra vez a referencias. Entonces, aquí en esta pestaña me dice bibliografía. Yo le doy clic y me dice insertar bibliografía. Yo le doy clic a esta pestaña. Vea, aquí me muestra la bibliografía, las referencias, los trabajos citados. Me dice insertar bibliografía y yo le digo sí, le doy clic a esa pestaña de insertar bibliografía. Esperamos un momentico que los hipervínculos allá internos de Word funcionen y él aquí me sucedió algo. Ah, perdón. Sí, le doy bibliografía y me inserta la bibliografía. Entonces estaba mal. Perdón, vamos a darle dos veces control Z eh, para que ustedes no queden con la idea errónea de lo que tienen que hacer, porque vea que aquí me apareció apenas un trabajo citado. Entonces yo me paro, vamos a suponer que estamos haciendo bien el documento. Entonces aquí en insertar le digo insertar salto de página para que la bibliografía me quede en una página totalmente diferente. Me voy otra vez a referencias, le doy clic en la herramienta bibliografía y le doy clic aquí donde dice bibliografía. Entonces, en donde dice bibliografía, perdón, es que esto era lo que yo había escrito para poder referenciar la primera vez. Aquí me aparece eh, ya el título de bibliografía y me aparece la bibliografía tal cual como me la exige la normatividad APA. Entonces, recuerden, lo único que yo tengo que hacer es tener la bibliografía encima de mi escritorio, muy bien definida, saber exactamente mediante esas fichas bibliográficas dónde voy a insertar cada uno de los referentes bibliográficos, la forma como lo voy a hacer, si es un énfasis puesto en el autor, si es un énfasis puesto en el texto, si es una referenciación textual corta de menos de 40 palabras, si es una referenciación larga textual de más de 40 palabras, y al final, por ejemplo, esta bibliografía, esta palabra, yo la puedo editar también. Entonces me voy aquí, Teams New Roman, color de fuente, automática y tamaño 12. Entonces me aparece ya la bibliografía tal cual me la exige la normatividad APA. Entonces, queridos estudiantes, tomé la decisión de hacer este video con todos los errores que ustedes pueden ver que cometo, porque pues es la primera vez que lo estoy intentando,
para enseñarles a ustedes cómo referenciar su trabajo. Ya no hay excusa para que cualquier docente en cualquier curso de de la especialización que les exija un trabajo con referencias, ustedes saben que pueden referenciar de una manera bastante sencilla, des en cuenta que no es complejo, no es complicado, en el documento, en el procesador de palabras Word. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video donde les voy a enseñar a utilizar ese repositorio Mendeley que a mí se me hace espectacular y muy pertinente para hacer los trabajos. Muchas gracias.